¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Muy buenos días y bienvenido a nuestro culto de predicación hoy domingo, el Día del Señor. Le damos la bienvenida a usted y a su familia y gracias por estar con nosotros en este día. Quiero darle las gracias no solamente a ustedes por estar con nosotros en el estudio y en la prédica de la Santa Palabra de Dios, pero también darle las gracias a nuestro hermano Javier Vargas por cantar el número precioso que ha cantado y de preparar nuestro corazón a la palabra de Dios. Gracias por los hermanos que me están ayudando a mí y a nosotros en la música por la mañana, en preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Que el Señor me lo bendiga a ellos y que el Señor me lo bendiga a ustedes en este día. Le voy a pedir que mire conmigo, por favor, en la Biblia sobre Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, y miremos a los versos 17 y 18. Santiago 5, versos 17 y 18. Y mientras que esté buscando la referencia, Santiago 5, 16 17 y 18, quiero recordarle que este es la segunda parte del tema, ¿por qué las personas son importantes? Son importantes, hablamos el domingo pasado, por los dolores que tienen, por los problemas que tienen. Y esos problemas y esos dolores los ayudan a ellos de acercarse al Señor y de confiar en el Señor. Y por eso las personas son importantes, por los problemas que tienen, que llevan
y pueden ir al Señor y buscar refugio y ayuda. Pero queremos seguir sobre ese tema en el día de hoy y también una vez más el domingo que viene, si Dios permite. ¿Por qué las personas son importantes? Número 2, son importantes, especialmente los cristianos, por su testimonio. El testimonio de uno es tan importante, tal como las aflicciones, tal como las pruebas, tal como los dolores, nos atrae a nosotros al Señor y por eso somos importantes. Pero número 2, nuestro testimonio nos ayuda de ser personas importantes en los ojos de Dios y aún en los ojos del mundo. Y tenemos un ejemplo aquí de un hombre que quiero hablar hoy por algunos minutos, que tenía un gran testimonio. Fue un ejemplo para nosotros y para tantas personas. Nos dice en Santiago 5, verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Wow! Tremendo hombre de Dios era Elías, el profeta Elías. Él oró y no llovió. Y después oró y llovió de nuevo, después de 3 años y pico. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Hay 3 cositas que Satanás no quiere que los cristianos hagan, que ayuda el testimonio de los cristianos y los hace importantes en los ojos de Dios. Es número 1, la primera cosa es orar. Satanás no quiere que nosotros oremos. Número 2, que leemos la Biblia. Oh, cómo eso transforma nuestra vida, leer la santa palabra de Dios. Y número 3, testificar. Hablarle a los demás que Jesús salva y que Jesús es el único remedio que tenemos nosotros para la salvación. Jesús y Jesús solo. Mas el Espíritu Santo guió a Santiago a escribir estas palabras. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mire bien, a veces pensamos que las personas en la Biblia eran súper cristianos, no podían equivocarse, no podían fallar. La verdad es que ellos eran como nosotros, igual. Vemos a Elías necesitar ánimo después de la gran victoria en el monte de Carmelo. ¿Recuerda esa historia? Contra los profetas de Baal. Igual que nosotros, que necesitamos de vez en cuando ánimo. Yo le voy a pedir que oren conmigo. Señor Jesús, acompáñanos ahora en este mensaje que tú has preparado en mi corazón para dárselo y entregárselo a los hermanos que me están oyendo en la fe y a los demás que me están oyendo en la fe hoy por la mañana. Haz una obra que tú solamente puedes hacer. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué las personas son importantes? Son importantes porque ellos tienen aflicciones y esto lo ayuda a acercarse al Señor. Pero número 2, ¿por qué las personas son importantes? Porque tenemos un testimonio que llevar, que es muy importante delante de un mundo que no conoce al Señor. Y tenemos aquí un buen ejemplo. Tenemos el testimonio de Elías. Elías, 5 cositas quiero mirar sobre su testimonio. Elías amaba a su pueblo. Él estaba dispuesto de sufrir por su pueblo si era necesario. Él amaba a su pueblo. Elías tenía compasión. Vemos esto cuando él llevó el cuerpo del jovencito que había muerto, el hijo de la viuda, a su cuarto y 3 veces oró por la restauración y por la resurrección de ese niño, del joven. Dice la Biblia que el Señor oyó la voz de Elías y el alma del joven regresó a él y fue revivido. Sí, Elías amaba a su pueblo, buen testimonio. Elías tenía compasión por los demás. Gracias, Señor, por esos
que sirven a Cristo, no por el interés del dinero, no por el interés de la fama, no para que sea aplaudido y diga, caramba, mira qué bueno esa persona, sino lo hacen porque tienen pasión, compasión, siente por los demás. Elías, otro punto de su testimonio, tenía paciencia. Elías esperó por la guía del Señor por 3 años entre los ríos de Kerit y Sarepta. 3 años esperó. Oh, qué verso tan lindo. ¿Se acuerda? En Isaías 40, verso 31. Mas los que esperan Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Los que esperan. Y Elías tuvo paciencia. A veces hay que tener paciencia. Qué lindo testimonio de ver que el mundo vea en nosotros que esperamos en el Señor. Otro punto más sobre su testimonio. Elías tenía gran celo para las cosas del Señor. Elías se sentía mal por la actitud que había tomado Israel contra el Señor. Eso lo afligió a él, su espíritu. Otro punto más de su testimonio. Elías era un hombre firme. Él se confrontó a el rey Acab en el monte Carmelo. Y los profetas falsos, había un total de 850 de ellos. Él no tenía miedo. Se confrontó contra ellos, contra el rey, y confiaba en su Señor. Aleluya. Qué tremendo testimonio. Elías amaba a su pueblo, tenía compasión, tenía paciencia. Él tenía celo para las cosas del Señor. Y era un hombre firme, un hombre que se podía contar, firme y adelante. Pero ¿sabe una cosa? Con todos esos punticos sobre el testimonio de Elías, que lo hizo importante, que lo hizo significante delante de los ojos de los demás, eso no era de verdad la razón que su testimonio era glorioso. Hay algo más profundo que eso. La razón céntrica que Elías tenía un gran testimonio era porque él oró. La palabra dice que oró fervientemente. Oró fervientemente. Mire conmigo, por favor, en la manera que este hombre oró. Y cómo nosotros tenemos que ser reconocidos como un pueblo, si conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, como un pueblo que ora fervientemente. Un pueblo que ora con todo su corazón, no una oración pequeñita para cumplir con Dios, sino cuando nos agarramos de Dios, cuando tenemos ese tiempo solo con Dios, empezamos a comunicarnos con Él y empezamos a orar de todo nuestro corazón. Mire conmigo cómo Él oró. Número 1, Él oró en este sentido. Él creyó en Dios. Él creía en la existencia de Dios. Dios es real. Dios es una persona. Elías le dijo a los profetas de Baal y al rey Acab que conforme a la palabra del Señor no llovería por 3 años. Y él, Elías, creyó en el Señor, en lo que el Señor había dicho. Él creía en la existencia de Dios. También él creía en la palabra del Señor. Cuando Elías oyó la palabra del Señor, él enseguida obedeció. Esa era la característica de Elías, para que usted sepa. Mientras que él esperaba por el Señor entre los ríos, Elías se alimentaba en la palabra de Dios. Y cuando hay que esperar en Dios para que nos enseñe en qué dirección debemos tomar, en ese tiempo debemos de entrar en la palabra de Dios y buscar su rostro y ser alimentados. Un ejemplo de esto es en 2 Timoteo. Si usted quisiera mirar conmigo en su Biblia a 2 Timoteo capítulo 3 y los versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro,
enteramente preparado para toda buena obra. Mientras que usted espere por la voluntad de Dios que sea revelada a usted, usted entre en la palabra y se alimente en la palabra. Pues eso es lo que hizo Elías. Mientras que estaba esperando, se alimentaba en el Señor. Él creía en el propósito del Señor. El Señor tenía un propósito para Elías. Y el propósito era de ir al monte Carmelo y ahí demostrar el poder divino de Dios Todopoderoso. Puede ser que el Señor te guíe a ti a un hospital, que Dios no lo quiera, pero puede ser. Puede ser que Él te guíe a ti a una funeraria, en un cuarto de una funeraria, cuando mientras que está velando a un ser querido o a alguien que usted conoce. Otra vez, que Dios no lo quiera, pero es posible. Que el Señor te guíe a ti en momentos difíciles y en momentos raros, pero es allí donde Dios te está mandando a ti para que tú le demuestres a los demás el poder glorioso que hay en Cristo Jesús. Aleluya. Elías, creía en el propósito del Señor. Él tenía fe en el Señor y en su guía. Punto número 1 de la oración ferviente. Elías creía en Dios. Pero otro punto más sobre esa oración ferviente que tenía Elías como testimonio. Él mantuvo un buen compañerismo con el Señor. Nos dice en Santiago capítulo 5 y el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Wow. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos dice la palabra del Señor. Elías era un hombre justo, porque él creía en Dios. Él confiaba en Dios. Y usted, mi hermano, y usted, caballero, usted, dama, ¿usted se considera una persona justa en los ojos de Dios? ¿Usted hace las cosas que agrada a los ojos de Dios y tiene ese poder que debemos tener todos como creyentes de cuando oramos, de saber que Dios nos está oyendo y que Él nos puede contestar y hacer el milagro que estamos pidiendo? Oh, sí. Él mantuvo un buen compañerismo con el Señor. Él tenía un buen testimonio. Él estaba separado del mundo, de una sociedad que no conocía a Dios. Y tenía interés por los demás. ¿Sabe que eso es una marca importante en el testimonio de un cristiano? Que tenga interés por los demás. No mí, sino los demás. Pensando siempre en qué yo puedo hacer por él, qué yo puedo hacer por ella, cómo puedo orar por ellos, cómo puedo servirle a ellos, no como ellos pueden servirme a mí. Él mostró y mantuvo un buen compañerismo con el Señor. Creía en el Señor, mantuvo un buen testimonio, un buen compañerismo con el Señor. Y número 3, él obedeció al Señor. Mire bien, cuando usted pueda, lea Primera y Segunda Reyes, esos 2 libros sobre el profeta Elías. Le va a encantar las inmensas historias que vemos de ese gran profeta. ¿Sabe que el Señor mandó a Elías que fuera al arroyo de Querib? Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Mire conmigo, miremos en este caso en Primera de Reyes. Regresemos vamos a mirar al Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, el capítulo 17 y el verso 5. Dice, y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Déjeme repetirlo otra vez. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente
al Jordán. Allí estuvo por un tiempo hasta que el Señor lo movió. Pero este es el énfasis aquí. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Él obedeció. ¿Sabe que cada vez que vemos a Elías, él está obedeciendo al Señor? ¿No sería un lindo testimonio de parte de nosotros que los demás dijera de nosotros: oye, cada vez que yo veo a este muchacho o a esta muchacha, cada vez que yo veo a esta familia, cada vez que yo veo a este caballero o a esta dama, ellos están siempre obedeciendo al Señor? Aleluya. Están siempre buscando una manera u otra para seguirlo a Él. ¿Sabe que Jesús dijo en Juan 14, el verso 15? Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Es una marca en la vida del creyente, en el testimonio del creyente, que de verdad amamos al Señor cuando lo obedecemos a Él. Elías tenía un precioso testimonio. Elías era como usted y yo. Tenía sus altas y tenía sus bajas. Y a veces tenía que animarlos a Él, igual que a nosotros, ¿verdad? Pero en su testimonio, lo brillante, lo importante era que Elías oró fervientemente. Era un hombre de oración, un hombre que se comunicaba con Dios y podía hacerlo porque él obedecía al Señor. El cristiano que no obedece al Señor, se le hace difícil pedirle algo al Señor, porque está avergonzado, porque sabe que no hay esa comunicación, no hay ese compañerismo. Pero el creyente que lo obedece a Él, siempre puede ir con confianza delante de su Padre Celestial y pedirle a Él ayuda, auxilio. Ese fue Elías. ¿Qué es lo que hacen las personas importantes? No solamente las tragedias y los dolores y las consecuencias que vienen en nuestras vidas, que nos ayuda a confiar en Cristo. Aleluya. Pero también nuestro testimonio. Un testimonio que debemos de demostrarle a los demás, que podemos comunicarnos con Dios porque lo obedecemos a Él, porque tenemos compañerismo con Él. Déjeme preguntarle a usted, ¿usted conoce al Señor? ¿Jesús vive en tu corazón? Si Él no vive en tu corazón, ¿no quisiera hoy abrir su corazón y recibir al Hijo de Dios que entre y que te salve, que sea tu salvador personal? Le voy a pedir que ore conmigo lo siguiente. Si nunca lo ha hecho, ore lo siguiente. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te pido que me perdones de todos mis pecados y que entres en mi corazón y que seas mi salvador personal. Estoy confiando en ti para salvar mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró esa simple oración y le pidió a Jesús de todo corazón que entrara en su corazón, en su vida, queremos oírlo de usted. Escríbanos. Mándanos un mensajito por el correo electrónico de nuestra iglesia, con el nombre suyo, la dirección y el teléfono. Así podemos comunicarnos con usted, felicitarlo a usted, número uno, y ayudarlo a usted en su vida nueva en Cristo Jesús. Recuerde que las personas son importantes. No son en los ojos de Dios y en el mundo. Mire bien, porque nosotros con los problemas que vienen y tenemos, podemos y vamos a ir a Dios, a confiar en Él. Las personas son importantes por nuestro testimonio. El testimonio de que podemos comunicarnos con Dios porque tenemos confianza de ir a Él y lo obedecemos a Él. Bueno, que el Señor me lo bendiga a ustedes. Hay una parte más sobre por qué las personas son importantes y vamos a mirarlo eso, si Dios permite, el domingo que viene. Que el Señor me lo bendiga a ustedes, que tengan un día feliz. Hasta luego.